Amigos, pueden encontrar en el canal la primera parte de la bioreseña de Queensryche en caso de que no la hayan visto o que deseen verla nuevamente. Dicho esto, ahora sí, comencemos con la segunda parte. Tras el ambicioso álbum conceptual Operation Mindcrime de 1988, que fue aclamado tanto por el público como por la crítica, Queensryche regresaría al estudio de grabación para su cuarto larga duración, que fue lanzado en septiembre de 1990 bajo el título de Empire. En efecto, la portada es un crimen visual, una verdadera aberración, y no precisamente por ser minimalista. El diseño tipográfico del título del álbum, además de ser nauseabundo y con una horrenda paleta de colores, ciertamente tiene un enorme parecido al logotipo de EMI, su sello discográfico de aquel entonces. Pero lo que más repulsión me genera es lo que sucede con el símbolo que identifica a la banda, el mítico Tri-Rike, que parece una imagen de muy baja resolución digitalmente mal recortada con un contorno blanco de píxeles que produce sangrado ocular. No sé quién fue el responsable de esta porquería, ni si ese contorno pixelado fue algo intencional, lo cual parece ser, pero que me resulta inentendible si así fue. No obstante, no deja de ser demasiado llamativo que un sello de la talla de EMI lanzara un producto con una defectuosa portada que parece hecha a las apuradas en el más primitivo Microsoft Paint, algo que tampoco fue retocado o corregido en posteriores reediciones. En fin, a pesar de todo, lo importante es la música. Vamos a ello. Best I Can, el track de apertura, es uno de los varios temas del disco que cuenta con videoclip promocional. Se trata de un corte de ritmo medio que definiría como un hard rock progresivo en el que destaca la potente y cristalina voz de Geoff Tate, sin mencionar la preponderante adición de teclados, cortesía aquí del guitarrista Chris DeGarmo, un pegadizo y dramático himno de autosuperación, sólido y disfrutable. The Thin Line es estilísticamente más difícil de clasificar, ya que por momentos suena más heavy que el anterior, pero en otros momentos también más rockera y suave, con guitarras limpias y voces armonizadas. En efecto, otro tema progresivo de ritmo medio, correcto, pero sin la consistencia, gancho y frescura del anterior, y que me resulta largo e intrascendente. Jet City Woman también presentó su propio videoclip. La letra de la canción está inspirada en Suzanne, quien fue la segunda esposa de Geoff Tate desde 1990 hasta el 96 y trabajaba de azafata en una aerolínea. Se trata de un hard rock simple y ligero en el que se hacen muy evidentes las aspiraciones radio-friendly de la banda. Un tema más que correcto, aunque en mi opinión no lo suficientemente inspirado, fuerte y pegadizo como para convertirse en un memorable hit. Della Brown es una melancólica pieza de ritmo medio a lento, con un bajo muy al frente y tenues guitarras de sabor blusero con deliciosos pasajes solistas. Por su parte, Geoff Tate hace un buen trabajo llevando sobre sus hombros prácticamente todo el peso de la canción, contándonos la historia de esta solitaria mujer callejera. La canción es una de las más extensas del disco y no posee un estribillo convincente ni secciones explosivas. Sin embargo, es un viaje sereno y dramático que encuentro muy disfrutable y relajante. Another Rainy Night Without You es otro de los tracks que presenta su propio videoclip. De hecho, cuenta con dos versiones. La más conocida es la que se difundió por MTV y que inmediatamente podemos distinguirla de la otra porque se presenta en blanco y negro. La versión alternativa, en cambio, es una producción a todo color completamente diferente que nos presenta un trabajo artístico mucho más variado e interesante. En cuanto a la canción, si bien califica como una power ballad, es lo más próximo que nos encontramos hasta ahora al sonido heavy progresivo
sonido que caracterizó a anteriores entregas de la banda. La canción no presenta cambios intrincados ni nada de eso, pero se logra confeccionar con mucho éxito una balada hard rockera que ostenta un estribillo memorable y exquisitos solos de guitarra y, con el aditamento, de omnipresentes pinceladas rítmicas y melódicas de heavy metal clásico. Un gran tema. Empire, el track homónimo, cuenta también con su respectivo videoclip, y tanto conceptual como estilísticamente lo siento muy emparentado a su álbum anterior. La letra presenta una fuerte crítica política y social que encaja bastante con la premisa inicial de Operation Mindcrime antes de volverse un thriller psicológico. Musicalmente nos ofrece un contundente ritmo medio, heavy progresivo, con un alucinante trabajo solista de guitarra, además de una poderosa y versátil actuación vocal de Tate, condimentada con algunos efectos, sumando también monólogos que aportan más peso y seriedad al concepto. Un verdadero temazo. A pesar de las buenas intenciones que la banda pueda tener al abordar una temática ecologista, Resistance es una canción insulsa y fallida, incluso irritante, diría yo. Los versos son aburridísimos, el estribillo es horrendo y musicalmente es un corte rockero sin fuerza o gancho alguno. Sin duda y por lejos el peor tema del disco. Silent Lucidity es otra de las piezas del disco en contar con su respectivo videoclip. Se trata de una suave balada de rock progresivo sustentada en guitarras acústicas, una profunda y conmovedora performance de Tate y hermosas orquestaciones cortesía de Michael Kamen. Una magnífica canción que ha trascendido al propio público de la banda, alcanzando una grandísima popularidad que disparó las ventas del álbum y dotó a Queensryche de una abrupta e inesperada notoriedad. Líricamente es muy interesante, ya que habla de los sueños lúcidos y la capacidad de nuestra mente de construir diferentes realidades a voluntad, pudiendo reencontrarnos con seres queridos ya fallecidos y refugiarnos así de las penas que nos aquejan. Hand on Heart es un explosivo y pegadizo hard rock de sabor bien ochentero que no aporta nada complejo ni novedoso, pero lo que hace lo hace muy bien y con mucha clase. Un tema que encuentro muy disfrutable. Junto con Shed City Woman y Hand on Heart, One and Only pertenece al grupo de los cortes hard rockeros directos y accesibles, sin atisbos metaleros ni progresivos, siendo este el menos inspirado de los tres, sintiéndolo incluso algo largo y aburrido. Más que correcto, pero un evidente tema de relleno. Anybody Listening es el sexto y último tema del disco en contar con videoclip promocional. Se trata de la pieza más extensa y estructuralmente más compleja del disco, pero vale la pena cada maldito segundo. En esencia es una balada de metal progresivo con secciones más serenas y oníricas y otras más filosas y contundentes. Un cierre magistral. El álbum fue remasterizado y reeditado en el año 2003, incluyendo además 3 tracks adicionales. Grabada durante las sesiones de Empire, Last Time in Paris es una canción que formó parte de la banda sonora de la película The Adventures of Lord Fairlane de 1990 y que ese mismo año también fue publicada como cara B del sencillo Another Rainy Night Without You. Se trata de un ligero y progresivo hard rock que, si bien no resulta indispensable, es pegadizo y disfrutable. Scarborough Fair es una balada tradicional inglesa de autor desconocido, cuya versión más icónica es la de 1968 del dúo estadounidense Simon & Garfunkel, la cual Queensryche tomó de base para este inédito y agradable cover, que también fue publicado en 1990 pero como cara B del sencillo Empire, aunque en realidad fue grabada en 1986 durante las sesiones del álbum Rage for Order. En fin, una muy buena versión que vale la pena. Dirty Little Secret pertenece a una etapa posterior,
ya que es un track inédito que apareció en 1994 en algunas ediciones de Bridge, el primer sencillo de lo que fue el siguiente álbum de la banda. Se trata de un hard rock bluesero de ritmo aletargado, correcto pero para nada interesante. Empire hace alarde de encomiables actuaciones en todos los frentes, pero el afán por sonar más accesible llevó a la banda a producir canciones vacías e intrascendentes en algunos casos. No obstante, el único pecado mortal aquí es la aberrante Resistance, restando mucho en la calificación final. Dicho esto, tampoco faltan piezas notables que compensen los deslices. De modo que, a pesar de las evidentes fluctuaciones e inconsistencias aquí presentes, Empire es un álbum que disfruto y que no dudaría en recomendar a cualquiera que guste de lo progresivo y el hard rock. Los temas destacados son Another Rainy Night Without You, Empire, Silent Lucidity y mi favorita, Anybody Listening. Mi calificación es de un 7. La canción Silent Lucidity fue todo un suceso y puso a Queensryche bajo todos los reflectores durante un breve pero intenso periodo de tiempo. Este hit radial y televisivo convirtió a Empire en el álbum más vendido de la banda aún a día de hoy, superando las 3 millones de unidades solo en Estados Unidos. Silent Lucidity fue premiada como mejor canción de rock en los Billboard Music Awards de 1991, año en el que también dicha canción le valió a la banda 5 nominaciones para los MTV Video Music Awards, llevándose finalmente una de las estatuillas. Asimismo, para la edición de los premios Grammy de 1992, Silent Lucidity contó con 2 nominaciones. Fue, además, en estos 2 últimos eventos que la banda interpretó Silent Lucidity con el acompañamiento de una orquesta. El ascenso de Queensryche también se evidenció en lo que fue su gira Building Empires, que se extendió más de un año entre octubre de 1990 y enero de 1992, siendo la más larga de toda su carrera. Fue durante la misma que la banda se dio el gusto de interpretar completo el álbum conceptual Operation Mindcrime, lo cual se recoge tanto en CD como en VHS en su primer álbum en vivo, Operation Livecrime, grabado en mayo de 1991 y lanzado en octubre del mismo año. Esta buena racha de la banda fue coronada el 27 de abril de 1992 con la grabación del MTV Unplugged en los estudios de Los Ángeles, California, un concierto acústico producido por MTV que, si bien nunca fue lanzado oficialmente a la venta, aumentó mucho la rotación de la banda por dicho canal de televisión, lo cual era sumamente relevante en aquella época. A ello le seguiría, en octubre de 1992, el lanzamiento del video Building Empires, que documentaría esta etapa, compilando también videoclips y algunas canciones interpretadas en vivo. La meteórica popularidad de Queensryche y el incesante trabajo que ello trajo consigo provocó un gran agotamiento en los miembros de la banda, quienes decidieron parar un poco y descansar, de manera que se tomaron con mucha calma la producción de su quinto álbum de estudio, sucesor del exitosísimo Empire, comenzando la grabación del mismo en agosto de 1992 y culminando recién en mayo de 1994. Fue así que, en el mes de octubre, más de 4 años después que su predecesor, salió a la venta Promised Land. El arte de tapa estuvo a cargo del canadiense Hugh Syme, aunque el diseño del tótem fue obra de Harold Alfred. 9:28 AM es una breve introducción atmosférica con múltiples efectos de sonido
creada por Scott Rockenfield, que representa la muerte y el posterior viaje del alma por planos desconocidos hasta su regreso en una nueva vida humana. El título del track no es más que la hora de nacimiento del propio baterista. I Am I es la primera canción propiamente dicha. Fue lanzada también como sencillo contando con su propio videoclip. Se trata de un rock progresivo, de corte alternativo, de atmósfera oscura y pesada, en el que se incorporan muchos elementos como efectos en la voz de Tate y pequeñas adiciones de cello y sitar por parte de DeGarmo, pero nada de ello hace de la canción algo interesante o memorable, ya que no hay ganchos de ningún tipo y rítmicamente se siente lineal y apagada. Un tema que llega a ser correcto, pero que lo siento despojado de fuerza y melodía. Damaged sigue inmerso en la oscuridad, pero ofrece más impulso, peso y robustez. No obstante, la canción en su mayoría es tan densa e incolora que se me hace difícil escucharla. Pulgar abajo, sin duda. Out of Mind es una pieza acústica sombría y serena con cierta vibra blusera, más que correcta y agradable, pero que no tiene el impacto o memorabilidad suficiente. Bridge también fue lanzada como sencillo y con su respectivo videoclip. Se trata de otra balada sustentada en guitarras acústicas, aunque no tan relajada como la anterior, ya que presenta un mayor impulso rítmico y vivaces líneas vocales, resultándome una pizca más entretenida y satisfactoria. No obstante, su aspecto más interesante no es musical, sino lírico, ya que habla de la relación rota entre un hijo y su padre y el peso que, en sus días de ocaso, este último pone sobre el primero para que olvide el pasado y lo acompañe hasta el final, lo cual adquiere más relevancia al saber que fue escrita por DeGarmo y que su padre falleció durante las sesiones de grabación del álbum en cuestión. Promised Land, el track homónimo, con sus casi 8 minutos es el más largo del disco y también el más ambicioso en cuanto a producción. Consiste en un rock progresivo de ritmo lento pero con una cargada atmósfera oscura y onírica que resulta atrapante. Y si bien la canción no tiene melodías ni líneas vocales que llamen la atención, es un viaje musical muy bien logrado, con sutiles aditamentos como diversos efectos sonoros y curiosas líneas de saxofón a cargo de Geoff Tate que no desentonan para nada y de hecho suman a la experiencia sonora. Un gran tema. Disconnected es la tercera y última canción del disco en contar con videoclip. Se trata de una pieza de carácter más alternativo y experimental, de ritmo medio y fuertemente impulsada por el bajo de Eddie Jackson, con guitarras psicodélicas y una sugerente voz hablada, casi susurrada, por parte de Tate, quien incluso mete unas fantasmales y casi imperceptibles líneas de saxofón. Definitivamente esto no es una joya musical, ni tampoco lo que quiero encontrar en un disco de Queensryche, pero tiene un particular encanto redentor. Lady Jane es una melancólica power ballad de corte más tradicional donde DeGarmo incorpora con pericia, cello y piano. Un tema más que correcto y cumplidor. My Global Mind se sumerge de nuevo en terrenos más progresivos, pero las cosas aquí no terminan de cuajar. La canción conjuga elementos de rock, pop y funk, pero que no logran fluir del todo bien, resultando así en un tema con buenos momentos, pero irregular y con un estribillo fallido. One More Time es un rockero de ritmo medio sustentado en guitarras acústicas, más orientado al gancho pero con la oscuridad y dramatismo suficientes como para no desentonar con el resto del álbum. En efecto, uno de los temas más sólidos y memorables de este disco. Someone Else es una desoladora balada que nos presenta la voz acompañada únicamente por el piano de Chris DeGarmo, lo cual nos permite apreciar en primer plano las aptitudes vocales de Geoff Tate. Tal vez sea un tema muy minimalista y más extenso de lo necesario, pero no por ello deja de ser un cierre más que correcto. Tanto en la edición japonesa como en posteriores reediciones,
podemos encontrarnos con 2 tracks adicionales. Someone Else, Full Band, es una versión alternativa de la canción en la que guitarras, bajo, batería y saxofón entran en escena en reemplazo del piano que había acaparado todo el apartado instrumental en la versión regular, añadiéndole a la pieza además 2 minutos y medio de duración. Y debo decir que prefiero esta versión ya que la siento más vigorosa y entretenida. Real World es un tema grabado en 1993 para la película Last Action Hero, comedia de acción protagonizada por Arnold Schwarzenegger, de cuyo soundtrack también participaron grandes nombres como AC/DC, Aerosmith, Def Leppard, Megadeth, Anthrax y Alice in Chains, entre otros. El tema fue lanzado como single en mayo de ese mismo año. En líneas generales, se trata de una power ballad sustentada en guitarras acústicas y con magníficos arreglos orquestales, cortesía de Michael Kamen. No obstante, también presenta ciertas variaciones en las que podemos encontrarnos con secciones más heavies y otras más grandilocuentes y cinematográficas. Un tema más que sólido que vale la pena. Promised Land ciertamente es un álbum oscuro e introspectivo en el que la banda se aleja más que nunca del heavy metal y el hard rock para probar cosas completamente diferentes. Si Empire buscaba adaptar elementos radio-friendly en una propuesta progresiva de mayor complejidad, Promised Land hace lo mismo con las propuestas de rock más lúgubres y alternativas que imperaban en Estados Unidos en la década del 90. Dando como resultado un álbum más sobrio y sombrío que cualquiera de sus predecesores, por lo que esto no se centra en la contundencia o melodía, ni en la destreza técnica o acrobacias vocales, sino en la atmósfera. Una atmósfera densa y reflexiva que, si bien deja en evidencia la versatilidad de la banda para adentrarse en otros terrenos, también se siente como una renuncia a la identidad musical que habían logrado construir. Los temas destacados son Bridge, Promised Land y One More Time, con la mención especial de ambos bonus tracks. Mi calificación es de un 6.5. Si bien Promised Land no gozó del mismo éxito que Empire, tuvo un buen desempeño comercial, más que nada por la popularidad residual de su anterior trabajo, ya que era evidente que la notoriedad del grupo declinaba fuertemente. No obstante, la banda todavía tenía el respaldo suficiente como para darse ciertos lujos y probar cosas diferentes. Variar profundamente su propuesta musical, además de recluirse y tomarse el tiempo que desearan para grabar lo que terminó siendo Promised Land, fue solo una pizca de ello, ya que como colofón a dicho álbum, en 1996 sorprendieron a sus fanáticos con Queensryche's Promised Land, un lanzamiento que contenía 2 CDs para reproducir en la computadora. El segundo de ellos con un documental de 23 minutos llamado Big Log acerca de la grabación del álbum, además de los videoclips de I Am I, Bridge y Disconnected. Pero lo más extraño y ambicioso está en el primer CD, un videojuego de aventura gráfica con apariciones de los mismísimos miembros de la banda, en el que tras resolver distintos enigmas se desbloquea una canción acústica inédita a modo de premio, 2 Miles High, que sin ser indispensable no está nada mal. No obstante, el juego no es precisamente entretenido y no ha envejecido para nada bien, por no decir que es una cagada. Pero claro, no deja de ser un lanzamiento sumamente estrambótico que vale la pena comentar. Fue en 1996 que la banda ingresó al estudio para grabar su sexto álbum, que finalmente vio la luz en marzo de 1997. Su título, Here in the Now Frontier.
Su surrealista portada fue nuevamente obra de Hugh Syme. Sign of the Times es un corte de ritmo medio en donde la banda se mete de lleno en el grunge, pero conservando cierto carácter melódico y progresivo, resultando muy pegadizo y efectivo. Una apertura sólida y cumplidora, pero que evidencia que la banda ha profundizado aún más el alejamiento de su clásico sonido. Cuckoo's Nest presenta un ritmo entrecortado en un rock alternativo ligero y con cierta vibra añeja. No obstante, es un tema carente de gracia e inspiración que solo transcurre. Get Alive es un completo fiasco. Las parcas y densas bases grunge chocan con líneas vocales en un tono agudo y animado por parte de Tate que, además de ser poco inspiradas, se sienten profundamente discordantes, sin mencionar que el estribillo es horrendo. Y, en materia instrumental, la pieza es realmente penosa, y los repelentes efectos Talkbox tampoco mejoran las cosas. Afortunadamente, The Voice Inside logra tener esa cohesión interna que Get Alive no tuvo. No es una maravilla ni mucho menos, pero es un corte rockero disfrutable. Some People Fly es una melancólica balada con una gran presencia de guitarras acústicas y un sonido rock más clásico, así como cierta vibra pop. Un tema más que correcto, aunque se desinfla un poco en el estribillo. Saved es la pieza más contundente y progresiva que nos ofrece este disco. No obstante, también bebe del grunge y en sus secciones más olvidables, debo decir. Pero a pesar de ello, logra salir bastante bien parada gracias a sus pasajes más técnicos y melódicos. You combina la vitalidad del hard rock y la densidad del grunge con elementos industriales y ganchos pop de forma muy sutil. Y a pesar de lo que pueda sugerir dicha descripción, la canción no es particularmente memorable o inspirada, aunque sí llega a ser correcta. Hero es una letárgica balada de base acústica y vibra bluesera, una pieza relajante y eficaz en lo que se propone. Miles Away es una ligera pieza de rock de carácter más dulce y melódico con un estribillo bien logrado. Un tema sereno y agradable más que correcto. Reach es un rockero de ritmo medio de marcada vibra funky con un innegable atractivo rítmico. Para nada destacable, pero ciertamente una escucha disfrutable. All I Want es una melódica cuasi balada de rock alternativo con la gran particularidad de que no es cantada por Geoff Tate, sino por el guitarrista Chris DeGarmo, lo cual resta puntos, además de ser inentendible que así lo hayan hecho teniendo en sus filas a un vocalista de la talla de Tate. También cuenta con la adición de un piano tocado por el sesionista Matt Rollins, que aporta unos toques jazzísticos un tanto desencajados. En fin, un tema que pasa sin pena ni gloria. Hit the Black pretende sonar pesada, oscura y desafiante, pero es insulsa a más no poder. Instrumentalmente es opaca y aburrida, pero su mayor despropósito son las líneas vocales, tan pobres que tratan de ocultarlo abusando de espantosos efectos en la voz de Tate, los cuales no hacen más que empeorar las cosas. En fin, un tema horrendo. Anytime, Anywhere es un grunge completamente desechable. Y otra vez, con efectos en la voz que restan en vez de sumar. No tan insoportable como el track anterior, pero una verdadera desgracia. Spool es un corte bien progresivo, de ritmo medio a lento, con esa vibra oscura y reflexiva que caracterizó al álbum anterior. Sin duda, de lo más inspirado e interesante del disco. La edición japonesa contiene un track adicional, Chasing Blue Sky, una melancólica power ballad con guitarras limpias, realmente sólida y que vale la pena, por lo que es una verdadera lástima que haya quedado fuera de la edición regular. A partir del año 2003, en las ediciones remasterizadas, también podemos encontrarnos con este bonus track y junto a 3 piezas extraídas del MTV Unplugged
realizado por la banda en 1992. Todas ellas muy buenas adiciones. Here in the Now Frontier profundiza mucho más el alejamiento de Queensryche de su clásico sonido de lo que ya lo hicieron Empire o Promised Land. Sin embargo, el principal problema aquí no es ese, sino que cuando la banda se propone abrazar al grunge con más descaro, la propuesta es tan opaca y deslucida que produce desgano y aburrimiento a raudales. Por fortuna, hay suficiente talento y variedad musical como para ofrecer un gran número de canciones decentes que equilibran la balanza y nos salvan del desastre. No obstante, no hay nada aquí que sea brillante o indispensable y el álbum se hace muy largo y gris. Tiene momentos agradables, sí, pero en este punto la decadencia creativa de la banda es algo innegable. Los temas destacados son Sign of the Times, Spool y el bonus track Chasing Blue Sky. Mi calificación es de un 6. El lanzamiento de Here in the Now Frontier fue un punto de quiebre para la banda, marcando el comienzo del declive y evidenciando que los 15 minutos de fama de Queensryche ya habían pasado. Las ventas del álbum fueron decepcionantes y el grupo desapareció del mainstream tan rápido como llegó. Los viejos fans ya no encontraban en la propuesta musical de la banda nada que los interpelara. No obstante, tampoco se logró atraer a una nueva masa de seguidores más afines al rock alternativo, ni siquiera lo suficiente como para mantener sus números previos de audiencia. En efecto, una dura situación y que se vería agravada por otros sucesos como la quiebra de EMI America, lo que dejó a Queensryche a la deriva y los obligó a financiar de sus propios bolsillos gran parte de la gira. Para colmo, Geoff Tate enfermó gravemente y por primera vez tuvieron que cancelar varias presentaciones. A ello le seguiría la primera deserción en la historia del grupo. El guitarrista Chris DeGarmo decide dar un paso al costado, lo cual significaría un cambio profundo en el seno de la banda, ya que DeGarmo era uno de los principales compositores y pilares creativos de Queensryche. Fue así que, tras su salida del grupo, su desempeño como músico profesional prácticamente se disolvió, abocándose a una carrera como piloto aerocomercial. En fin, tras esta oleada de acontecimientos, la banda pudo seguir adelante consiguiendo firmar con Atlantic Records para la realización de su próximo álbum. Y como reemplazo de Chris DeGarmo, en 1998 reclutaron a Kelly Gray, un viejo conocido de Tate, quien había tocado con él en su anterior banda, Myth. De esta manera, en septiembre de 1999 ve la luz el séptimo álbum de estudio de Queensryche, titulado Q2K. El arte de tapa estuvo a cargo del estadounidense Rory Berger. Falling Down, el track de apertura, consiste en un insípido rock grunge sin ningún tipo de gancho o inventiva, aburrido y desechable. Sacred Ground es un rock más ligero y alternativo con pinceladas electrónicas que, si bien tiene algo más de gracia que la canción anterior, sigue siendo completamente descartable. One Life es otro corte rock grunge, pero más suave y melódico que el track de apertura. Una escucha más agradable tal vez, pero que de todas formas es demasiado opaco y no vale la pena. When the Rain Comes es una melancólica balada de rock alternativo que exuda años 90 por todos sus poros. Una pieza para nada inspirada o innovadora, pero que al menos llega a ser correcta y disfrutable. How Could I es otro rock alternativo de ritmo medio, de vibra depre, mediocre e irrelevante.
El estribillo pretende ser enérgico y pesado y suena tan seco y desapasionado como trapo de piso nuevo. En efecto, otra pérdida de tiempo. Beside You es una balada de carácter sereno y reflexivo con cierta vibra country. Nada espectacular o memorable, pero correcta. Liquid Sky es el primer tema que da la impresión de conectar con el pasado musical de la banda, aunque sea mínimamente, ya que tiene algo de rock progresivo y no suena tan alternativo y grunge como los tracks anteriores, aportando así una mayor variedad sonora y guitarras más frescas y vibrantes. No una maravilla, pero un tema más que correcto y lo mejor del disco hasta ahora. Breakdown es otro corte alternativo tan soso y apagado que da calambre. El punto más bajo de este infame álbum, y eso es mucho decir. Incluso Tate me resulta repelente aquí. En fin, una cagada de canción. Tal como lo hizo Sacred Ground, Burning Man presenta elementos de electro rock. La banda trata desesperadamente de sonar moderna e interesante, pero falla por completo. No es un track tan vomitivo como Breakdown, pero tampoco se aleja demasiado. El excesivo uso de efectos en guitarra y voz presentes en What Kinda Man no son más que el único recurso de la banda para disimular su completa falta de inspiración. Un tema de relleno, pero de los malos, con ganas. Una completa basofia. Tras una tríada de tracks abominables, la banda cierra el álbum con una de las piezas más satisfactorias, The Right Side of My Mind. Un rock aletargado y melancólico con pinceladas acústicas y progresivas que logra envolverte en una atmósfera oscura e introspectiva. Además, fue el único tema del disco en contar con videoclip, siendo este, de hecho, el primero en varios años, ya que el álbum anterior, Here in the Now Frontier de 1997, no había contado con ninguno. Sin embargo, es sumamente olvidable y con un horrendo y abundante CGI. Llamativamente, el álbum fue remasterizado y reeditado en el año 2006 con 4 tracks adicionales, ninguno de los cuales suma valor a la oferta. Until There Was You es una balada romántica superflua pero correcta y mejor que la mayoría de los tracks de la edición regular. Howl es un rock alternativo, mediocre y sin chispa, pero que igualmente se defiende un poco mejor que la mayoría de los del disco. La versión en vivo de Sacred Ground también estuvo presente en la edición original japonesa, y en efecto, si la canción original no vale la pena, esta versión tampoco cambia las cosas. Por último, nos encontramos con una versión un minuto más corta de Breakdown, el tema más apestoso del disco, que tampoco contribuye a mejorar esta entrega. Con esa especie de placa de circuito impreso como arte de tapa y un título alusivo al célebre efecto 2000, Q2K sugería un regreso a temáticas referidas a la dependencia de la tecnología y los peligros de la inteligencia artificial que la banda ya había tocado en sus 2 primeros álbumes The Warning y Rage for Order, lo cual también daba esperanzas de un regreso al heavy metal. Pero no, nada de ello hay aquí en las letras, resultando así en un mero oportunismo de fin de siglo. Y musicalmente hablando, se respira ese mismo vacío a lo largo de todo el disco, donde Queensryche pierde cualquier atisbo de gracia u originalidad para sumergirse de lleno en el rock alternativo de los 90, con canciones insípidas y sin identidad que denotan un desesperado y tardío intento de subirse a un tren ajeno para por otras vías recuperar el éxito que una vez tuvieron y no pudieron mantener. En definitiva, Here in the Now Frontier denotaba una fuerte decadencia creativa, pero lo de Q2K es directamente vergonzoso. Las únicas canciones que puedo decir que me han parecido correctas son When the Rain Comes, Beside You, Liquid Sky y The Right Side of My Mind, pero tampoco son lo suficientemente buenas
como para justificar arrimarse siquiera a este álbum. Mi calificación es de un 4.5. El lanzamiento de Q2K pasó totalmente desapercibido, lo que agravó el hundimiento de Queensryche y redujo su convocatoria a niveles preocupantes, lo que los llevó a tocar en recintos más pequeños, casi como una banda que recién comenzaba. La frustración era grande, y el grupo tampoco sentía que Atlantic Records los apoyara lo suficiente, por lo que, iniciado ya el nuevo milenio, terminaron rompiendo su relación con el sello. No obstante, de parte de su anterior compañía, en el año 2000, vio la luz el primer compilado de grandes éxitos de Queensryche, Greatest Hits, un lanzamiento que presentaba una selección de temas de todos sus discos de estudio, exceptuando al más reciente, Q2K. A ello le siguió la firma con el sello británico Sanctuary Records y el lanzamiento de su segundo álbum en vivo, Live Evolution. Material grabado los días 27 y 28 de julio del 2001 en el Moore Theater en Seattle y lanzado tanto en CD como en DVD en los meses de septiembre y octubre respectivamente. Y hasta aquí fue que llegó el paso de Kelly Gray como miembro de Queensryche, ya que en el año 2002 fue despedido de la banda. Pero suficiente por hoy, la continuación de la bioreseña de Queensryche quedará para un tercer video. Si te gustó el video, apreciaría mucho que le des me gusta. Además, para brindarle apoyo al canal y estar atento a nuevos videos, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones.